fuerza que llamaremos fuerza de rozamiento. También esta fuerza se le llama fuerza de fricción. Y básicamente es una fuerza que aparece cuando hay dos superficies que están en contacto y que las dos superficies tienen que ser ásperas. La aspereza a veces no se ve a simple vista, pero se entiende que hay imperfecciones entre las superficies, ¿no? Lo opuesto a decir áspero, como ya en clases anteriores habíamos hablado acerca de una superficie lisa, pero liso es algo ideal porque no existe. Toda superficie siempre tendrá un grado de aspereza. Algunos más que otros, dependerá del material. Por ese motivo vamos a señalar pues con una cantidad llamada coeficiente de rozamiento que me dice el grado de aspereza que existe entre ambas superficies que están en contacto. Entonces, para evaluar esta fuerza es necesario formular algunas situaciones y también señalar que existen tipos de fuerza de rozamiento. Por ejemplo, una vez más tenemos al bloque en una posición en reposo, ¿no? Pero considerando que ahora sí las superficies en contacto son ásperas. ¿Y qué pasaría si yo le aplico una fuerza? Bueno, ya no podemos afirmar necesariamente que el bloque se va a mover. ¿Por qué? Porque ahora existe fricción. Puede haber dos situaciones, ¿no? Es posible que el bloque se desplace, como también no. ¿A qué se debe esto? Que cuando justamente nosotros aplicamos una fuerza, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Es donde se manifiesta de inmediato, debido a la aspereza, una fuerza de oposición a ese deslizamiento o posible deslizamiento, que básicamente la representaremos de esta manera, ¿no? Colocaremos una F minúscula para poder designar a esta fuerza llamada fuerza de rozamiento, y como estamos observando, esta fuerza se manifiesta cuando el cuerpo eh, o se desliza o de repente el cuerpo intenta deslizar. Entonces, en cualquier de las dos situaciones, siempre será una fuerza de oposición. Y justamente el objetivo de la clase de hoy es que ustedes sepan, primero, representar esta fuerza, dibujarla, pero también calcularla. Vamos a mencionar algunos casos para determinar esta fuerza llamada fuerza de rozamiento. La primera la vamos a llamar fuerza de rozamiento estático. Un símbolo que colocaremos, una F y una S como subíndice, representan esta fuerza. Pero ¿cuándo se manifiesta la fuerza de rozamiento estático? A ver, nuevamente planteamos una situación. Un bloque está quieto, está en reposo, hacemos el DCL y actúan solamente estas fuerzas que estamos observando, la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Pero, muchachos, aquí no hay intento de movimiento, ¿no? Faltaría de repente una fuerza externa que intente moverlo. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar en esa imagen, solamente vamos a considerar ¿ya? Estas dos únicas fuerzas, y a pesar que es áspero, a pesar que es rugoso, nosotros ¿qué vamos a decir? Bueno, simplemente que aquí no existe fuerza de fricción porque no hay intento de moverse. Mientras que en este otro caso, ahora sí, vamos a agregarle una fuerza externa. Esta fuerza externa podría manifestar el posible movimiento del cuerpo, pero como estamos considerando que todavía no se mueve, está quieta, a pesar que hay una fuerza que intenta desplazarlo, entonces, muchachos, aquí aparece la fuerza de rozamiento al cual llamaremos estática, ¿no? Esa fuerza siempre está en oposición a este posible deslizamiento, ¿no? Porque aquí estamos considerando que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, también hemos considerado que las fuerzas en magnitud son iguales. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros vamos a tomar en cuenta que esta fuerza externa esta vez será igual a la fuerza de rozamiento estático y porque el cuerpo simplemente no se mueve. Hay equilibrio en este caso, ¿no? Entonces estamos considerando la primera situación cuando el cuerpo no se mueve a pesar que hay una fuerza externa. Sin embargo, podría suceder de que la fuerza externa se incremente tanto que el bloque de pronto tal vez intente moverse. Y va a haber un estado crítico en el cual llamaremos movimiento inminente, que significa
que el bloque está a punto de moverse. Es ahí donde se manifiesta la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces, hay un máximo siempre y eso se da cuando el cuerpo está a punto de moverse. Y si el rozamiento es estático máximo, todavía el cuerpo no se mueve porque está a punto, pero eso lo consideramos como que no se mueve, las fuerzas siguen siendo iguales. Sin embargo, chicos, aquí nosotros vamos a considerar que solo en ese estado el rozamiento máximo se calcula usando la siguiente expresión matemática. Acá multiplicamos el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Por la fuerza normal. Entonces, de hecho que te van a dar información acerca de los coeficientes. Uno de ellos es el estático, ¿ya? Y esto lo multiplicas por la normal siempre y cuando quieras hallar la fuerza de rozamiento estático máximo. Recuerda que esta fuerza estático es una fuerza variable que se acomoda siempre a la fuerza externa mientras el cuerpo no esté en movimiento, o sea, se encuentra en reposo, ¿no? Es algo que puede suceder, ¿ok? Si pasa esto, si tengo la información de que el cuerpo no se mueve a pesar de una fuerza externa, entonces consideraremos que esta fuerza es de rozamiento estático. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si el cuerpo ahora se mueve? Ah, bueno, si el cuerpo desliza con la fuerza que le estoy aplicando, por ejemplo, imagínate que este bloque ha sido lanzado y de pronto se está moviendo, bueno, en este caso, la fuerza de fricción, como siempre, se manifiesta opuesta a su deslizamiento, pero esta vez se está moviendo. Ya no sería estático. ¿Cómo le llamaríamos esta fuerza? Acá está el nombrecito, rozamiento cinético. Entonces, cuando es cinético, muchachos, simplemente, y ojo, acá no importa si hay una fuerza externa que lo esté desplazando, acá, independientemente de la fuerza externa que lo esté desplazando o simplemente por inercia se está moviendo, este rozamiento cinético será el producto del coeficiente cinético, porque este ya sería otro coeficiente, por la fuerza normal. Entonces, recuerda que cuando hablamos de fricción, de rozamiento, va a haber dos coeficientes. Uno se llama estático y otro es cinético. Y hay que saber usarlo, ¿no? Para ciertas condiciones, según el problema, cómo se manifieste, ¿ok? De esta manera vamos a calcular la magnitud de la fuerza de rozamiento. Creo que ya entendimos cómo se grafica, ¿no? Sobre todo, tenemos que observar aquí algunos detalles, ¿no? Es que el bloque se encuentra en una superficie horizontal rugosa, por cierto, y acá estarían señalando dos valores de coeficientes, ¿no? Repito, el primero se llama rozamiento, es el coeficiente estático, y el segundo se llama cinético, ¿no? Ahí tenemos dos coeficientes que son datos, no significa que vamos a usar los dos, depende de la pregunta también que nos hagan, ¿no? Y creo yo que también acá depende de esta fuerza. Como no me dan más información, solamente me dicen que hay una fuerza externa que es aplicada sobre este bloque, igual a 20 newton, ¿no? Como ya habíamos dicho, no sabemos si el cuerpo se mueve o no se mueve. Entonces, cuando está de repente eso en duda, lo primero que aquí vamos a hacer es determinar cuál es su valor máximo que se manifiesta antes de moverse, ¿no? O sea, en otras palabras, tengo que calcular primero el valor máximo para poder orientarme y de esa manera deducir qué tipo de fuerza de fricción o de rozamiento actúa, si es el estático o si es el cinético. Para esto, aquí vamos a determinar, primero, quiero saber cuánto es el valor máximo. Acá está, ¿no? Entonces, vamos a determinar el máximo valor, que era el coeficiente cinético. Acá lo tenemos, siempre elegimos el valor mayor, por la fuerza normal. En este diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal va a ser igual en magnitud a la fuerza de gravedad, ¿no? A su peso. Ahí está, 200 newton. Entonces, multiplicamos 0,3 por 200 y me da 60 newton, lo cual no significa que sea la respuesta. Solamente estás hallando el máximo valor que podría soportar antes de moverse. ¿Correcto? Más bien, para ya definir cuánto es la fuerza de fricción real,
hay que hacer una comparación, ¿no? Mi máximo es 60, pero yo estoy aplicando 20. Entonces, tengo que analizar esta situación. Al comparar el máximo con la fuerza externa real que se manifiesta, llegamos a una conclusión, ¿no? Que esta fuerza externa es menor que el máximo, ¿ok? Menor que el máximo. Si eso pasa, entonces llego a una conclusión. Si la fuerza externa es menor que el máximo, el cuerpo simplemente no se mueve, ¿ok? Y si no se mueve, ¿qué significa eso? Ah, bueno, que si el cuerpo no se mueve, vamos a colocar velocidad cero, mira, a pesar de esta fuerza externa, ¿no? El cuerpo no se mueve porque ya dijimos que era menor que el máximo. Entonces, si no se mueve, chicos y chicas, atención, acá hay equilibrio. Y si hay equilibrio, ¿qué dijimos? Estas dos fuerzas serán iguales en magnitud. Si acá es 20, la fricción se acomoda y también sería 20. Esta sería la respuesta entonces, muchachos, ¿ya? Para el problema que estamos señalando, la fuerza de fricción va a ser 20 y no 60. Si alguien pensaba, profesor, ¿y por qué 60 no? 60 es el valor máximo, 60 es cuando está a punto de moverse, ¿no? Y lo calculo solamente para entender cuál es mi límite máximo, ¿no? Antes que se mueva. Pero finalmente tengo que evaluar la fuerza externa, que es 20, para poder sacar conclusiones, ¿ok? Perfecto. Vamos con la pregunta 2. Bien. Entonces, seguimos en la misma situación, ¿no? Donde no hay mucha información al respecto y yo tengo que, de repente, hallar un valor de comparación para deducir qué es lo que está pasando, ¿no? Otra vez tenemos el mismo escenario, acá hay dos coeficientes, siempre los valores serán datos, ¿no? Para que ustedes puedan comparar, ¿ya? Y ya sabes, la fuerza externa que yo le aplique no garantiza que el cuerpo se va a mover. Eso sí, no lo sabemos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es determinar cuál es el valor máximo, ¿no? Ya habíamos dicho hace un momento que el máximo valor se calcula multiplicando el coeficiente estático con la fuerza normal. Acá, nuevamente, el estático será 0,4, recuerda es el mayor, por la normal. Y acá podemos apreciar que la normal va a ser igual a 100, ¿correcto? Va a ser igual a 100. Entonces, 0,4 por 100, ¿cuánto me sale? 40 newton. Pregunta, ¿será acaso la respuesta? Bueno, no lo sabemos. Hay que compararlo. Pero acá pasa algo curioso, mira, ven. La fuerza externa salió igual a la fuerza máxima. Mira, qué extraño es eso, ¿no? Repito, acá estamos comparando que la fuerza externa y el rozamiento estático máximo son iguales en magnitud. Algo curioso, ¿no? Hace un momento era menor, pero ahora son iguales. ¿Qué podemos decir cuando son iguales? Bueno, si son iguales, entonces el cuerpo estará, y acá lo voy a subrayar, el bloque estará a punto de moverse, porque estamos igualando a su máximo, ¿sí o no? Pero para ti, chicos, ¿qué significa a punto de moverse? ¿Que se mueve o que no se mueve? Que todavía no se mueve, ¿sí o no? Entonces acá decimos, cada vez que yo determine que esté a punto de moverse, de inmediato voy a decir que el cuerpo no se mueve. Y si no se mueve, entonces todavía se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a ser igual a 40 también. O sea, chicos, cuando la fuerza externa sea menor o esté a punto de moverse, siempre igualamos, ¿no? O sea, hasta el momento estamos igualando. Y mira, no hemos tenido la necesidad todavía de usar el otro coeficiente. Pregunta, ¿cuándo se usará el otro coeficiente? Ya sabes que el otro es el cinético y se va a usar cuando esté ya en movimiento. Pero mientras eso no suceda, ese valor todavía no lo vamos a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un caso más. A ver, caso número 3. Aquí, miren, el mismo escenario, ¿ya? Así que ya sabes cuál es el primer paso, ¿no?
de lo anterior, el primer paso es hallar el valor máximo. Y aquí está, porque quiero saber lo que va a suceder, ¿no? El coeficiente estático vale 0,5, ¿no? La fuerza normal sería, a ver, acá estamos haciendo el DCL, 50, esa es la fuerza normal, y siendo así, muchachos, 0,5 por 50 me da 25. Y ahora sí, haz una comparación una vez más. Compárame. Miren, acá, 30 newton es la fuerza externa comparado con 25. Ahora, ¿quién es mayor? Ahora, chicos, la fuerza externa, como ustedes pueden apreciar, ha superado ¿a quién? Al máximo. ¿Te acuerdas cuando la fuerza externa era menor? Si la fuerza externa es menor, no se movía, ¿sí o no? Pero ahora cambiaron los papeles. Ahora la fuerza externa está superando al máximo, porque la fuerza externa es 30 y el máximo me salió 25. Entonces, muchachos, conclusión, en este caso, sí o sí, el cuerpo se va a mover. ¿Y qué fuerza entonces se manifiesta cuando el cuerpo se mueve? ¿De acuerdo? Acá decimos que esta fuerza, cuando ya hay movimiento, se va a llamar rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Entonces se manifiesta la fuerza de rozamiento cinético. Y recuerden esto, ¿ah? Cuando ya el cuerpo se está moviendo, nosotros no podemos igualar aquí. Ya no es como el anterior que no se movía, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora, chicos, ya que el cuerpo se está desplazando, esta fuerza se convierte en rozamiento cinético. ¿Y qué decimos? El rozamiento cinético tiene su propia fórmula, porque el rozamiento cinético se calcula con el coeficiente cinético por la normal. Siendo el cinético, ahora sí, muchachos, atención, usaremos el otro valor. Fíjense bien, por fin usamos el cinético. Entonces, eso es para hallar exclusivamente la fuerza de rozamiento cinético, de donde al multiplicar 0,2 por la normal que es 50, la respuesta entonces va a ser 10 newton. Fíjense bien, chicos, esta vez ya no se iguala a la fuerza externa, ¿no? La fuerza externa puede ser 30, 60, 80, 1000 si deseas, pero esta fuerza de fricción cinética siempre vale 10, porque acá solamente se multiplica el coeficiente por la normal. Su coeficiente, ¿eh? El cinético. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que con estas tres preguntas les hayan servido un poco cómo se tiene que utilizar la fuerza de fricción, sobre todo la dirección y cómo se calcula la magnitud de esta fuerza. Última pregunta, a ver, número 4. Ya es una pregunta un poco más elaborada, porque acá tenemos que interpretar varias situaciones, ¿ya? A ver, miren, acá en la 4 podemos apreciar un bloque sobre el cual se le va a generar una fuerza, se golpea a este bloquecito, ¿ya? Y de pronto el bloque, de inmediato, adquiere una rapidez igual a 15, en ese momento. Entonces, imagínate el bloque, que como no me dan la masa, vamos a suponer que es de masa M, ¿ya? Y acá está el bloque. O sea, ya fue golpeado y el bloque ya de inmediato adquiere una velocidad de 15, ¿no? Entonces, como estamos hablando de que la superficie es áspera, es rugosa, ¿no? El cuerpo se moverá, es cierto, porque ya alguien le imprimió velocidad. Pero, ¿qué va a pasar a medida que él se esté desplazando en una pista áspera, rugosa? ¿Qué va a suceder? Bueno, creo que ya imaginamos lo que va a pasar. Al final, el bloque se va a detener. Entonces, su velocidad cambió de 15 a 0. Y acá nos preguntan cuánto es la distancia que el cuerpo logra recorrer, ¿no? Bien, cuando el cuerpo llegará a 0, significa que está frenando. El cuerpo frena, el cuerpo desacelera, ¿no? Y hay una razón para eso. Recuerden ustedes, cuando hablamos acerca de la segunda ley de Newton, en el tema de dinámica, ¿no? Habíamos propuesto que esta aceleración se debe a una fuerza resultante. Eso lo vimos en la segunda ley. Entonces, si aquí desacelera, es por una fuerza resultante. Y para eso tenemos que hacer un DCL.
dibujar la fuerza de gravedad, la normal, y la fuerza que por supuesto aquí es la razón, la causa principal de que él se detenga. ¿Quién es? La fuerza de rozamiento o de fricción. Ahí está. Está en contra, ¿no? El cuerpo se desplaza, avanza por inercia, pero la fricción de pronto lo va frenando, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, queremos saber cuánto es la distancia que va a recorrer, ¿no? Esa es la pregunta principal. Pero ya cuando me hablan de hallar la distancia, pienso pues en otras ecuaciones y en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de MRV, considerando una aceleración constante, habían ecuaciones que me permitían hallar la distancia, ¿no? Pero claro, acá en MRV es importante adquirir primero un valor, que es la aceleración, ¿ya? Sin embargo, la aceleración se debe a las fuerzas que actúan. Y aquí estamos observando que la fuerza de gravedad y la normal son equivalentes, ¿no? En magnitud, en módulo. Entonces, la única fuerza que lo frena, y esta pues sería la fuerza resultante también, es la fuerza de fricción. Así que esta fuerza de fricción se va a calcular aparte, pero como ya hay movimiento, va a ser cinética. Mu por la normal, ¿correcto? A ver, el coeficiente es dato, por acá vale 0,25, y la normal, como no tengo la masa, le estamos llamando m a la masa, ¿no? Entonces va a ser m por la gravedad. Acá consideramos que la gravedad es 10, entonces la masa sería m por 10, ¿no? En otras palabras, mg sería como que 10 veces m. Entonces esto sería como 10 veces la masa. No se olviden, ¿eh? 10 veces la masa. Muy bien. Cuando yo reemplazo, acá colocaré entonces el coeficiente, que vale 0,5, ¿no? Por la normal, que vale m por 10. Multiplico y me sale pues un resultado en función de m. Entonces, la fuerza de fricción va a ser 2,5 veces la masa. ¿Ok? Muy bien. Luego, aplico la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. Recuerda lo que ya hemos aprendido en temas anteriores, ¿no? Que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Acá eran 3 fuerzas, de las cuales 2 de ellas se simplificaron, entonces me quedó solamente la de fricción. ¿Ya? Y esa sería, para mi caso, la resultante. Así que la resultante va a ser la de fricción, fíjense bien, y eso lo igualamos a m por a. Pero ya sabemos que la fricción tiene un valor de ¿cuánto? Acá está, ¿no? 2,5 veces la masa. Si lo igualamos a la masa por aceleración, ¿qué se cancela? Pues la masa, ¿sí o no? Quedando que la aceleración es igual a 2,5. Chicos, con esta información recién vamos a hallar entonces la distancia que recorre, pero nos vamos a una ecuación del MRV. ¿Cuál es? A ver, esta que alguna vez le hemos llamado las cuadráticas, ¿no? La rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por la distancia, ¿no? Negativo porque está frenando. Si yo reemplazo, recuerda que la final es 0, al cuadrado sigue siendo 0, igual a la inicial que es 15, al cuadrado menos 2 veces aceleración 2,5 por la distancia. Resolviendo, la distancia me sale 45 metros. Muy bien. Y aquí hemos hecho una pregunta ya más elaborada usando el tema de fuerza de rozamiento. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase y también hayamos repasado, por supuesto, porque en este tema de la fuerza de rozamiento hay muchas cosas que podemos considerar. ¿Ok? Bien, chicos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.